¿Les ha dolido a ustedes alguna vez la cabeza? Y no me refiero a un dolor de cabeza de estos comunes que te dan de vez en cuando, no. Digo doler la cabeza de verdad, es decir, que hayan llegado a estar una semana o dos sin que ese dolor desaparezca. Es lo que habitualmente se conoce como jaqueca o también migraña, que estaría ya en un estado mucho más evolucionado o más grave. Hay medicamentos específicos, pero a veces se toman esos medicamentos y tampoco desaparece el dolor de cabeza. Las personas que padecen migrañas dicen sufrirlas muchísimo, dicen llegar a marearse, a perder la visión. Es cierto que llegan a provocar un malestar que a veces es casi imposible de describir, y lo peor es cuando ese malestar no desaparece. Esta noche está con nosotros el neurólogo Antonio Yusta. Él es también jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Madre mía, ¿por qué llegan esos dolores de cabeza? Yo creo que es la gran pregunta que todas las personas que padecen jaquecas y migrañas tienen en la cabeza, ¿no? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué una persona tiene migrañas? ¿Es por estrés? ¿Es por nervios? ¿Va asociado al periodo en las mujeres? Hay tantas preguntas al respecto. Sí, bueno, más quisiéramos los médicos saber por qué, porque tendríamos la curación. De todo un poco. Fundamentalmente la migraña es un síndrome, es decir, un conjunto de síntomas. No solamente es el dolor de cabeza, como has dicho, sino otros síntomas asociados, inestabilidad, visión borrosa, incluso a veces viene precedido de algún otro síntoma neurológico, como pérdida de vista. Y normalmente la base está en una predisposición genética. Tenemos unos receptores en el cerebro para una sustancia que se llama la serotonina, que genéticamente están alterados, y eso produce que en determinadas circunstancias, como y algunos factores desencadenantes, por ejemplo la menstruación o la ovulación en las mujeres, los factores estresantes, como por ejemplo pueden ser la secreción de adrenalina cuando estamos muy nerviosos, bien el ayuno prolongado, por ejemplo el no comer o comer mal, es decir, o comer muy poco o comer mucho solamente muy pocas veces al día, o determinado tipo de alimentos, o bien la luz, es decir, determinados desencadenantes en personas predispuestas, pues provocan este cuadro sindrómico, este conjunto de síntomas que se denomina migraña. ¿Se puede heredar? ¿Es hereditaria? Sí, efectivamente, hasta el 70-80% de los pacientes y las pacientes, sobre todo migrañosas, tienen antecedentes familiares de primer grado, es decir, o tienen la madre, o el abuelo, o la tía, o tienen sus hijos, ¿no?, que pues, tienen migrañas. Es decir, aproximadamente entre, como he dicho, un 70-80% tienen antecedentes con migrañas. ¿Se tratan bien las migrañas? Yo creo que el sentimiento generalizado de las personas que las padecemos es la desesperación, porque nunca sabes cómo acabar con ella una vez que se ha instalado fuerte. Además, hay veces que directamente viene ese dolor de cabeza claramente reconocible que dices, este no va a ser de una tarde, ¿no? ¿Es posible que haya algún error en el tratamiento o en la administración de algún tipo de fármaco y que no las abordemos de forma correcta? Sí, vamos a ver, las migrañas, hay muchos tipos de migrañas, es decir, hay una clasificación médica en la cual aproximadamente hay como más de 40 tipos diferentes de migraña. Entonces, cuando una persona tiene dolores de cabeza, lo primero que tiene que hacer es ir a su médico y que él evalúe si la necesidad de ir a un neurólogo o tratarlas directamente el médico de atención primaria. Primero hay que diagnosticar bien qué tipo de migraña es. Es muy diferente un dolor de cabeza que afecte muy de vez en cuando a una persona, es decir, que le afecte una vez cada 2 o 3 meses y que con una aspirina se le quite, a otras personas cuyo dolor de cabeza viene precedido de algún síntoma neurológico, como la pérdida de visión o hormigueo en las manos y en la boca, y que además después de ese dolor de cabeza sea tan intenso el dolor que le altere su vida normal y que le haga guardar cama. Por lo tanto, hay que especificar qué tipo de migraña es. Por supuesto, tratarla siempre hay que tratar un dolor. No se puede permitir en el momento actual que un paciente sufra dolor cuando tenemos fármacos que lo pueden quitar. Y para la migraña hay fármacos específicos, como son la familia de los triptanes, si no han sido efectivos los antiinflamatorios, o el paracetamol, o el célebre nolotil, ¿no? Y por supuesto, cuando estos dolores de cabeza alteran con suficiente gravedad la calidad de vida de la persona, hay tratamientos preventivos, que es la gran asignatura pendiente de la medicina española. Tratamos probablemente bien el dolor como tal, pero muy mal lo prevenimos. Es decir, no podemos hacer que un paciente nos tome muchos comprimidos para el dolor al mes,
porque se puede generar otro tipo de dolor de cabeza, que es la cefalea por abuso de analgésicos, cuyo tratamiento es mucho más complejo. Por lo cual yo digo que primero hay que diagnosticar bien la migraña, segundo, tratar siempre el dolor cuando aparece, no, bueno, a ver si aguanto y sigo, pues eso es muy mala acción, y tercero, cuando es necesario dar un tratamiento preventivo. Y no automedicarnos, quizá con Nunca. medicamentos muy fuertes, como pueden ser los triptanes, porque es cierto que cuando abusamos de determinados medicamentos dejan de hacernos efecto. Efectivamente. El cuerpo se acostumbra a ellos. Digamos que cuando abusamos de esos medicamentos, lo mínimo que nos puede pasar es que no hagan efecto. Lo peor es que no solamente dejan de hacer efecto, sino que nos pueden provocar más dolor de cabeza estos mismos medicamentos. Es lo que se llama, como he dicho antes, la cefalea por abuso de analgésicos. Nunca tratarse, o autotratarse, perdón, porque el tratamiento debe ser individualizado. Es muy diferente tratar a una persona varón de 40 años con una migraña al mes que tratar a una mujer en edad fértil, a una mujer en edad menopáusica o a un niño con migrañas, que también los hay. Luego hay momentos que son realmente difíciles de abordar porque has seguido unas pautas, has ido a tu médico de cabecera, has ido al especialista, te han puesto un tratamiento con la frecuencia X, porque cada caso es un mundo, y cuando abordas una migraña, sigues las instrucciones que te ha dado el especialista, el neurólogo en este caso, y el dolor de cabeza no desaparece. Quiero decir, empiezas con un ibuprofeno, sigues con algo un poquito más fuerte, acabas con un triptán, y te has tomado el triptán y ese dolor de cabeza sigue ahí instalado. ¿Qué se debe hacer a partir de ese momento? ¿Es recomendable tomar otro triptán? ¿Es recomendable tomar un tercero? ¿Debemos parar? Sí, ahí es cuando llega el momento de ¿qué hago? Hay que tratar lo antes posible. Eso es lo primero. Nosotros decimos que cuando notes algo, ¿no? un dolor de cabeza se deja evolucionar más de una hora, se producen tales trastornos dentro del cerebro, que se denominan con una palabra que se llama alodinia, y estos trastornos evitan que sean efectivos después los muchos tratamientos. Segundo, aparte de que cuando se inicie el dolor de cabeza hay que tratarlos, hay que tratar con el fármaco adecuado. Es decir, si un paciente sabe que ese dolor de cabeza suyo con una aspirina no se va a mejorar, que no haga, me tomo primero la aspirina y si no me mejora, me tomo el triptán. No, probablemente hay que tomar el triptán desde el principio. Si por supuesto mejora siempre con una aspirina, pues con una aspirina. Pero siempre al inicio del dolor de cabeza. Se han hecho estudios que cuando una persona mejora con un tratamiento cuando se lo toma al comienzo, si esta misma persona deja pasar una hora después desde el inicio del dolor de cabeza, el mismo tratamiento que le haría efecto, deja de hacérselo, en más del 90% de los casos. Y probablemente cuando se llegue a ese momento, ningún fármaco por vía oral sea suficiente y necesitamos fármacos por vía intravenosa. Por lo tanto, es fundamental que el paciente se trate el dolor de cabeza lo antes posible, que no lo deje evolucionar. Y por supuesto, si a las 2 horas, en el caso de los triptanes, no mejora, o a las 2 horas, si en el caso de otro fármaco no mejora, repetir la misma dosis. ¿Solo una vez más? Solo una vez más en el caso de los triptanes. El problema es que cuando se tiene que repetir después de esas 2 horas, digamos que estamos dentro de lo que podría llamarse un estado migrañoso, un estatus migrañoso, con lo cual ahí lo ideal es intentar o inducir un sueño fisiológico. Realmente si el paciente duerme, es el mejor analgésico que existe. Sí, dicen que como más se calma es estando a oscuras, en silencio. A oscuras, con tranquilidad sensorial, sin ningún estímulo intenso ni de luz, ni de sonido, ni de olor, por supuesto, e intentar conciliar el sueño. Eso a veces nosotros los médicos recetamos fármacos en la cual, aparte de los analgésicos, lo que inducimos es un sueño fisiológico para que se pueda calmar el dolor de cabeza. Yo creo que los que tienen migrañas ya viven sabiendo que eso es para siempre, ¿no? Lo tienes ahí, naciste con ello y permanecerá contigo toda la vida. Para toda la vida. Es decir, es un trastorno, llamémoslo así, que no tiene cura, pero estoy segura de que además de los fármacos y los medicamentos, hay otras formas también de favorecer un estado físico y psicológico que sea bueno para evitar las migrañas o tenerlas con menos frecuencia. ¿Qué otras formas alternativas hay de acompañar a los fármacos que sean recomendables para las personas que tienen migrañas? Sí, que es el primer escalón que todos los médicos y los neurólogos recomendamos. Nosotros siempre decimos que, mire usted, ha nacido con migraña, se morirá con la migraña, pero no de la migraña, se morirá de otra cosa.
pero no de la migraña, pero sí con ella. Aprieta pero no ahoga, ¿no? Exacto. Bueno, a veces A casi veces nos ahoga asfixia. La primera medida es evitar los factores desencadenantes. Evidentemente hay factores que no se pueden evitar, es decir, por ejemplo, los ciclos hormonales no se pueden evitar, esos son así y punto. Por ejemplo, el estado de estrés, pues bueno, pues cada uno tiene el suyo y es muy fácil decir, tranquilícese, en la vida actual es muy fácil decir eso y muy difícil hacerlo. Pero, por ejemplo, hay otras medidas. No alterar mucho el ritmo biológico de la persona. Para el migrañoso, el dormir menos de lo normal o el dormir más de lo normal puede provocar, desencadenar crisis migrañosa. Por ejemplo, dormir menos y encima estar asociado a trasnochar, es decir, cambiamos el ritmo biológico. Y además hemos bebido un poquito más de la cuenta, es decir, vino es todavía peor, pues puede desencadenar un dolor de cabeza. Pero al contrario también, si dormimos durante el fin de semana más de lo normal, también podemos desencadenar dolor de cabeza, es lo que se llama la cefalea del fin de semana. Por ejemplo, ser muy estrictos en el ritmo o lo más estrictos posibles en el ritmo biológico. Segundo, evitar factores desencadenantes que conozcamos. Y esos son, cada uno es particular, no hay que fiarse de como me han dicho que a uno le duele la cabeza porque toma chocolate, yo no lo tomo, depende, hay migrañosos que el chocolate les va muy mal y a otros que no les altera para nada. Dicen que el queso curado es muy malo también. Sí, por la tiramina, pero para algunos pacientes migrañosos, como para algunos pacientes migrañosos de la toma de cítricos, como para algunos pacientes migrañosos de la toma de cebolla, como para algunos pacientes migrañosos es el glutamato monosódico, que es el condimento que utilizan en los restaurantes chinos, como por ejemplo, o en la comida china, perdón, como por ejemplo los nitritos, que son todo lo que con lo que se hacen los embutidos, es decir, no hay que fiarse nada más que de lo que uno ha observado, ¿no? Y otra cosa importante, evitar el ayuno prolongado. La hipoglucemia del ayuno es un gran desencadenante de dolor de cabeza. Por ejemplo, si nosotros cenamos a las 9, 9 y media de la noche, nos acostamos, nos levantamos y nos tomamos justo el café para ir rápidamente a trabajar y salimos de trabajar a las 3 de la tarde, probablemente ese periodo tan largo de ayuno va a producir una hipoglucemia que puede desencadenar dolores de cabeza. Y yo digo a mis migrañosos que coman 5 veces al día, cada vez poco, menos cantidad, pero efectivamente, pero que distribuyan las comidas para evitar los fenómenos desencadenantes. Y comer sano es muy importante, demasiada grasa puede ser muy mala. Importante, muy una dieta importante. sana. Y sobre todo un ejercicio físico también es muy importante para el migrañoso, un ejercicio físico moderado efectivamente, de mantenimiento. También les recomiendo que es muy importante. Y que rían mucho y sonrían mucho. De hecho, la sonrisa y tomarse la vida a veces con un poco de humor libera endorfinas en el cerebro y mejoran, digamos, la intensidad del dolor. Sonriámosle pues a las migrañas. Antonio Yusta, muchísimas gracias por sus consejos y bueno, espero que no haya dado a nadie dolor de cabeza el pensar en este problema y que sobre todo haya servido de ayuda. Gracias de corazón. A vosotros. Bueno, pues lo dicho, les hemos calentado un poquito la mollera, pero era por su bien, sobre todo si tienen jaquecas o migrañas. Estos consejos son realmente útiles, tómenlos porque de verdad van a notar mejora si siguen las pautas del neurólogo Antonio Yusta. Una pausa y a la vuelta les vamos a recibir con caricaturas en 3D. No se lo pierdan.